Pero no sé si habrán visto que usualmente en psicoanálisis se tiende mucho a empezar desde cero. Entonces se tiende a empezar desde cero y se da un paso, porque bueno, es lo que te permite dar el tiempo. Entonces siempre llegamos al paso 1. Me parece que no tiene demasiado sentido. Entonces mi idea con esto, ya que teníamos unas 22 horas, algo así, era más bien ir dando pasos consecutivos, que fueran construyendo uno encima del otro, para así poder plantearles algo más elaborado. Porque, claro, en cada uno de estos pasos anteriores me desplegué 5 horas, en lo que seguramente a ustedes les hablaré en 30 minutos, ¿sí? Ese trabajo minucioso me parece importantísimo, me parece fundamental, pero al mismo tiempo me parece más preciso y preciado aún poder hacer este tipo de trabajo donde finalmente logremos desarrollar, que no es el psicoanálisis, que es lo que muchas veces se trabaja. Se va a decir, no es esto, no es una psicoterapia, no es una psicología, o sí es una ciencia, etc. Sino más bien hacer una propuesta sobre qué es el psicoanálisis. Seguramente muchos de ustedes se habrán preguntado una y otra vez, bueno, pero ¿qué es el psicoanálisis? Y bueno, los maestros normalmente me imagino que les habrán dicho, bueno, eso lo sabrás a partir de la experiencia, bueno, eso es algo muy complicado, lo tratamos después, y otras de esas cosas por el estilo. Yo quiero hacerles una propuesta, y esta propuesta no va a ser tan corta, sino que más bien va a durar, creo que son unas 9 horas, de hablarles, de intentar responder la pregunta ¿qué es el psicoanálisis? Básicamente esa es la pregunta muy básica. Espero que no tengan ya una respuesta porque dificulta un poco. No sé si les habrá pasado que las respuestas que tenían al principio cuando empezaron a estudiar, después se las olvidaron. Ya les dieron una respuesta, entonces ya no se la siguen haciendo, ya no se siguen preguntando esa misma pregunta. Pero a mí me parece muy valioso mantener ese tipo de pregunta muy básica, abierta, obviamente dándole algunas respuestas que después se puedan mejorar, que se pueda escribir mejor y tal, pero ir proponiendo algo, ir dando algunas respuestas posibles. También probablemente una buena parte de hoy la dediquemos a repasar eso que yo había hablado anteriormente y que nos servirá de base para poder presentarles una propuesta de respuesta a qué es el psicoanálisis. Porque pudiera yo muy bien decirles rápidamente que el psicoanálisis es el cambio del sentido. Y así es una definición, obviamente. Eso ya es una respuesta. Pero bueno, quiero quizás dar una respuesta un poco más elaborada. Antes había dado otra, que era el significante permite realizar cambios en un caso de tal manera que se elimine el sufrimiento asociado a una organización particular de lo significante. Pero todo eso es como una masa sin ningún tipo de sentido ni sabor si no logramos desplegarlo, digamos así, saborearlo, ver de qué se trata. Entonces mi idea justamente es hacerles una propuesta, lo que quiere decir que ustedes pueden estar a favor, pueden estar en desacuerdo. Acá hay un pequeño problema donde dice introducción, dice el psicoanálisis como proceso, después dice diagnóstico estructural, hay una flechita que debería ir hacia cambio, o sea que es cambio estructural. Vamos a empezar con la introducción, ya no les debería ser una sorpresa que voy a proponer el psicoanálisis como un proceso que tiene que ver con el sentido. Y vamos a hablar también un poco sobre la antimetafísica, que quiere decir enfrentarse al ser y al significado. Normalmente es más a enfrentarse al ser, así que vamos a aclarar en qué sentido también sería enfrentarse al significado. Y después, eso sería más introductorio, más principio, más de base, más lo que he venido hablando estas horas anteriores. Y después hablaremos directamente sobre el psicoanálisis, del sentido neurosis-perversión al sentido analista. NS es neurosis, PB es perversión. Bueno, después tenemos disolución de los individuos, buscar saber en el lenguaje. Eso vamos a proponerlo como una especie de momento necesario, un
un momento preliminar completamente necesario para poder empezar un análisis, el que haya una disolución de los individuos y que se busque el saber en el lenguaje. De ahí pasamos a estar en una lógica significante donde se queda atascado en un lugar. La lógica significante nos va a llevar más bien a los cambios, ¿sí? A la diferencia. Pero en este tipo de sentido, en el sentido de neurosis perversión, va a quedar atascado, centralizado, coagulado en un lugar, que sería un lugar extra legal de imposibilidad, que sería el lugar de la perversión. Entonces vamos a ver que se trata de una desabsolutización, porque ven que acá se intenta armar un absoluto, ¿sí? El absoluto del lugar donde se atasca la lógica significante, ¿sí? Eso lo vamos a desabsolutizar, es decir, que incluso lo simbólico lo vamos a desabsolutizar, es decir, que lo simbólico tampoco es lo absoluto. Y bueno, para luego poder, resumir el análisis en esto, que sería sigma, alfa, A, síntoma, macho alfa, objeto A, pero bueno, ya digamos que esa escritura sería la síntesis de todo el programa, así que ahorita ni siquiera lo voy a empezar a explicar, ¿sí? Entonces, de nuevo, espero que todavía se estén preguntando qué es el psicoanálisis. Si tienen la mejor respuesta del mundo, por favor díganmela, porque yo todavía no he encontrado una completamente satisfactoria, ni ninguna que sea, última o absoluta. Entonces la idea es mantener esta pregunta abierta y dar alguna respuesta posible. En el libro dimos una, en Anudarse al Lacan di una respuesta posible. Ahora me interesa básicamente dar la misma respuesta pero de otro ángulo, que se puede entender de otra manera. En ese momento fue más ligado a lo matemático, más ligado a lo topológico, mientras que ahora quiero que sea más ligado a lo lingüístico, más ligado al significante, el sentido, el significado, etc. Entonces tengo como una respuesta muy preliminar, muy básica, muy burda, hasta pudiéramos decir, pero que aún así causa controversia, que es que, que el psicoanálisis es un proceso, ¿sí? Que el paciente entra de alguna manera, que en el psicoanálisis suceden algunas cosas y que el paciente se va de otra manera. Esto, por ejemplo, es controversial porque significa que no es meramente una cura paliativa, es decir, no son trapitos calientes que le ponemos al problema. No se trata de amigarse con el síntoma, ¿sí? No se trata de que yo tengo algo dentro de mí que es malo, y entonces de lo que se trata es de mantenerme con eso dentro de mí que es malo, pero ahora soy feliz con eso. Eso no es lo que estamos hablando, sino más bien que ese algo dentro de mí se pueda curar de alguna manera. Vamos a ver que más bien se trata de una descentralización, de una manera de volver vacío ese lugar de oscuridad, ese lugar de maldad, etc. Entonces, bueno, quiero proponer como mínimo un estado anterior, lo pudiéramos llamar, es muy polémico llamar esto como enfermedad, pero bueno, quiero llamarlo enfermedad también para que tenga esta resonancia de que se puede curar. Es decir, que no es que estamos tratando con una modalidad del ser de la persona que nunca se va a cambiar. Un estado posterior, que sería justamente la cura, es decir, donde uno termina curado, y el cambio, que sería lo que nosotros los psicoanalistas hacemos, que sería la manera de llegar del estado anterior al estado posterior. Es decir, de la enfermedad a lo curado. Justamente porque estoy proponiendo un diagnóstico estructural, ¿sí? De este tipo, lo tienen acá, por eso el primer dibujito, ven que son dos estructuras diferentes. Tenemos una estructura acá, mucho más centralizada, ¿sí? Del lado izquierdo, que sería lo anterior, que sería la enfermedad, y tenemos del lado derecho más bien una especie como de torbellino, de tornado,
Pero de lo que me interesa de ahí es que ven que las flechitas del lado izquierdo van todas hacia el centro. Mientras que del lado derecho se mueven alrededor de un centro que está vacío. Mientras que el centro del lado izquierdo está ocupado, le pertenece a algo o a alguien. ¿Alguien me puede decir cuál es el nombre que normalmente se le da a este lugar central? El deseo. ¿Alguien dijo el deseo o me lo aluciné? Ok, parece que lo aluciné. El deseo está más del lado, más de este lado, ¿sí? El vacío, claro, el vacío estuviera más del lado derecho, ¿sí? Es lo que está en el centro del lado derecho. Pero lo que está en el centro del lado izquierdo, ¿qué sería? Centro del lado izquierdo. Claro, ¿hacia dónde va todo? Creo que el síntoma. El síntoma, bien, sí, por ahí van las cosas. Otra, está bien eso, no digo que esté mal y necesitamos una respuesta mejor, sino otra respuesta posible sería... El malestar. Diría que el síntoma más bien te produce malestar, ¿sí? O sea, que justamente haya algo ocupando este lugar central produce malestar, ¿sí? El malestar que nosotros vamos a tener que reducir, o mejor dicho, eliminar, es justamente que haya algo en el lugar central. Por eso, cuando lo eliminamos, cuando dejamos el lugar central vacío, se elimina el sufrimiento asociado, que sería la neurosis. Esa sería la cura de la enfermedad, ¿sí? Entonces, de este lado, sigo un poquito. Tenemos el síntoma, muy bien. ¿Qué más tuviéramos acá de este lado central? Por ejemplo, ustedes tienen un paciente enfrente, ¿sí? Primera sesión, ¿perdón? Lengua. Nada, ¿no? No, eso, claro, a veces se pone en el lugar central, se pone la palabra, pero es un caso muy problemático. Claro, entonces tienen un paciente, ¿verdad? Que la primera consulta no hacen nada, porque, seamos sinceros, no somos dioses, puede pasar que en la primera consulta no pasa absolutamente nada. La segunda consulta viene otra vez y está hablando y ustedes le piden, pero ¿qué quiere decir eso? Y llega a cómo su padre abusó de él cuando él era niño, ¿sí? Tercera consulta, no pasa nada otra vez. Cuarta consulta, siguen hablando y llegan de nuevo a que lo que le está pasando ahorita es debido a que su padre abusó de él cuando tenía 8 años. Quinta consulta pasa lo mismo, sexta consulta pasa lo mismo. Ven cómo todo se va centralizando hacia ahí, ¿no? ¿Se entiende la direccionalidad de las flechas? Lo que quiero decir con la dirección de las flechas, ¿se entiende, verdad? Bien, ¿a eso cómo lo llamaríamos? Serían los factores que propiciaron un síntoma, ¿no? Ok, y eso normalmente tiene un término muy técnico en el psicoanálisis. Bueno, yo te escuché una presentación, no Sí. sé si tiene que ver, pero decías que el código absoluto de lectura, ¿no? Entonces ve por ahí donde los concentramos. Ok, bien, tienes razón, eso sería un código absoluto de lectura, es decir, que todo lo leemos a la luz de cómo mi padre abusó de mí a los 8 años, pero hay una palabra aún más fácil, aún más básica, el trauma, claro, ¿sí? El trauma viene justamente, si tuviera caramelos les fuera dando claro, una estrellita, les pongo los nombres y voy poniendo. Pero bueno, acá tenemos el trauma, ¿sí? Ven cómo las asociaciones siempre van llegando a ese lugar. También pudiera ser el lugar del padre, ¿sí? El Edipo entonces también. Claro, Bueno, sí, el Edipo en Freud, como que todo, una especie de universalización donde el código siempre se lee, todo se lee a partir del Edipo, o todo se lee a partir de la sexualidad, o a partir de el heteropatriarcado, o a partir del capitalismo, o a partir del feminismo, etcétera, ¿sí? Es algo absoluto que además ven que ese centro no dirige hacia ningún lugar. Ven que todas las flechas dirigen hacia el centro, pero del centro no se va a ningún lado. Es decir, que el centro tiene un lugar especial, digámoslo por ahora, después lo vamos a tratar un poco más, pero ven cómo está eximido,
excepcionado, no sé si es una palabra, pero hace excepción. Entonces, si lo que estoy proponiendo es un diagnóstico estructural, es decir, que el diagnóstico pudiera ser del lado izquierdo o del lado derecho, ¿sí? Este lado izquierdo yo lo llamo el sentido neurosis-perversión, este lado derecho yo lo llamo el sentido analista, por eso lo ven después, bueno, por eso lo ven después, acá, psicoanálisis del sentido neurosis-perversión, el sentido analista. Yo acá, a veces van a ver que tengo, yo a ustedes les digo un esquema de una página, pero bueno, son 9 horas, yo necesito un esquema un poco más largo. Entonces, si estamos hablando de un diagnóstico estructural, que se diagnostica la estructura, no el ser de la persona, ¿sí? La estructura, no la manera que goza, sino este tipo, hacia dónde va la flechita, sería el, para decirlo de una manera muy burda. Entonces, si tenemos un diagnóstico estructural y proponemos que tiene que haber un cambio, entonces el cambio también tiene que ser estructural. Entonces quiero decirlo, bueno, los que tengan este tipo de formación, que sea un proceso químico, no físico, ¿sí? O sea, que no sea el tipo de proceso de yo muevo la taza desde acá hasta acá. No es ese tipo de proceso al que estoy hablando. Estoy hablando del tipo de proceso de cuando ustedes van a darse cuenta que no tengo idea de cómo hacerlo, pero creo que ponen harina, mantequilla, azúcar, leche, puede ser, y levadura, y la meten en el horno y de repente sacan una torta. ¿Sí? No tengo idea de cómo hacer una torta, pero creo que es así. Ven que ahí hay un cambio de otro orden, porque el vaso sigue siendo el mismo vaso, pero es imposible sacar de una torta leche, o de una torta el azúcar que la compuso, o de una torta la levadura. ¿Se entiende? Es por eso que el trauma se encuentra en el vacío, porque aún no sabemos cómo fue estructurada de cierta forma, no conocemos nada del trauma. Entonces, está vacío, ¿no? Bueno, me surge. Ojo, porque la manera que yo lo estoy diciendo más bien es o trauma o agujero. ¿Sí? O todo a mí me pasa porque a mí me abusaron a los 8 años, o hay un agujero que es la razón por la cual yo estoy jodido y bueno, a veces meteré ahí ese trauma, a veces meteré otro e iré viendo la vida a partir de diferentes sentidos posibles. Pero no hay uno que me comanda, que es lo que normalmente se piensa en el trauma, ¿sí? Entonces yo más bien lo diría o trauma o vacío, que el psicoanálisis sería otra manera de decirlo, en vez de decir del sentido neurosis-perversión al sentido analista, sería del trauma al vacío. Pero bueno, de ahí ya empezamos. A mí no me gusta, van a ver que no me gusta decir las cosas de esa manera tan técnica y abrumadora, porque siento que es como demasiado impactante, entonces quedan embelecidos con esa frase tan hermosa, ¿sí? Yo tengo muchos dotes para que no se mantengan embelecidos, así que los uso lo más posible. Pero entienden que estoy proponiendo un proceso químico, no físico, en el sentido de un proceso que cambia las cosas de tal manera de que ya no se pueden reconocer en lo que estaba antes, ¿sí? O sea, las cosas cambiaron tanto que ya no tiene nada que ver cómo estamos ahorita que como estábamos antes. Ahí los que hayan estudiado un poco la obra de Alfredo Edelstein podrán ubicar el Big Bang del lenguaje como esa especie de cambio posible que hace una ruptura completa con lo que había antes. Si no lo han estudiado no importa. Se los recomiendo, pero no importa. No es necesario para poder seguirlo. Entonces, ¿qué no sería el psicoanálisis? ¿Sí? Si el psicoanálisis es un proceso, lo que estoy diciendo, no sé si se entiende bien, es que el psicoanálisis es esta flechita.
¿Sí? ¿Perdón? Esa no fue una resignación. Entonces ven esta flechita que tienen acá, eso es el psicoanálisis. Lo que yo estoy proponiendo que es el psicoanálisis. Bien, entonces ¿quién no sería el psicoanálisis? No sería, por ejemplo, una cosmovisión. Esto se dice muy a la ligera, siempre decía, el psicoanálisis no es una cosmovisión, Freud lo decía, y después analizaba sociología, antropología, filosofía, lingüística, procesos, no sé, las amibas también, todo entraba dentro del psicoanálisis. Y si nada queda por fuera, entonces es una cosmovisión. ¿Sí? Cosmovisión, saben que es armar un mundo donde todo tenga ciertas reglas, un cosmos. ¿Sí? Una visión del cosmos, una manera de ver el cosmos, que sería un mundo ordenado, un universo ordenado. Entonces siempre escuchan que el psicoanálisis no es una cosmovisión, pero muchas veces se termina haciendo una cosmovisión. Muchas veces se termina intentando analizar todo a partir del psicoanálisis, y para mi juicio, mi propuesta es que no se trata de eso. Ojo que cuando digo mi propuesta no digo que yo haya sido ni la primera persona, ni la persona más inteligente, ni la persona más popular, ni la persona más bonita en proponerla. Quiero decir que es la que yo les estoy intentando proponer ahorita, les estoy intentando impartir ahorita. Eso quiere decir con mi propuesta. No creo que sea mía, cualquiera de ustedes pudiera tenerla, cualquiera de ustedes puede haberla desarrollado más. Yo no la he encontrado, no he visto publicaciones al respecto, pero no digo que no. Lo que sí quiero decir es que esta propuesta es la que les estoy diciendo, y hay otras propuestas donde el psicoanálisis sí es una cosmovisión, donde el psicoanálisis sí es una hermenéutica, es decir, una manera de leer los fenómenos o de leer los textos. Por ejemplo, los 5 casos de Freud, el hombre de las ratas, el hombre de los lobos, Dora, Juanito y el hombre de las ratas. Lo dije, no me acuerdo. El hombre de los lobos, ¿no? Lobos, ratas, Dora, Juanito y Schreber. Claro, Juanito y Schreber son de análisis textuales. O sea, Juanito lo vio 2 veces, creo. En tal caso sería el análisis del padre de Juanito. Y sobre a Schreber nunca lo vio. O sea, lo hace a partir de su autobiografía, creo. Entonces estoy proponiendo que el psicoanálisis no es eso, sino que es más bien esta flechita que está acá, que es un proceso, un trabajo, una labor. Y después, bueno, siempre viene la pregunta. Esta pregunta viene siempre, es como la vieja y confiable, y el caso por caso. Porque si estoy proponiendo que todos los psicoanálisis son esto, ¿sí? Todos los psicoanálisis son... Entonces siempre le pregunto por el caso por caso, porque se asume que en el psicoanálisis es caso por caso, sin reflexionar demasiado al respecto, pero bueno, en fin. Yo se adhiero a que el psicoanálisis sea caso por caso, pero ya poder decir que es un caso de psicoanálisis, tenemos que tener cierta teoría al respecto, ¿sí? Porque si no, cualquier cosa es un caso de psicoanálisis y nos metemos en una cosmovisión otra vez, ¿sí? O sea, esto es un caso de psicoanálisis, la mayoría dirá que no, ¿sí? Este es muy obvio. Pero, por ejemplo, un libro es un caso de psicoanálisis o no. Una persona es un caso de psicoanálisis. El texto de lo que dice una persona, ¿me entienden? Ya al momento de decir que algo es un caso, ya tenemos una teoría que enmarca que eso sea un caso. Y no, por ejemplo, un juego de fútbol. Entonces, lo que yo propongo es que todos los casos de psicoanálisis son esto, ¿sí? Son esta movida. Es decir, todas las experiencias analíticas son esto. Pero obviamente porque estoy diciendo que lo que no es esto no es experiencia psicoanalítica, ¿sí? Y obviamente acá pueden poner una infinidad de cosas. De hecho, ahorita hablamos de padre, trauma y síntoma. Pudiéramos quizás poner otros conceptos ahí también. Pero bueno, traumas hay infinitos. Padres infinitos, síntomas infinitos.
Y bueno, de este lado también tendremos vacíos en el medio infinitos. Después veremos que esto no se trata de un vacío simple, sino que se trata de un vacío particular, pero bueno, después llegaremos a eso. Lo que quiero decir es que, digámoslo de esta manera, no todos los vacíos resuenan diferentemente, ¿sí? O sea, no es el mismo vacío al final de un caso de psicoanálisis A que el mismo vacío al final del caso de psicoanálisis B. En ese proceso, en esa flechita, en esa labor, es que nosotros podemos pensar el porvenir que plantea Alfredo, que se escribiría ese porvenir. No, por lo menos yo como lo entiendo, no. Bueno, hasta cierto punto sí, supongo. Pero lo que pasa es que creo que el porvenir que plantea Alfredo Edelstein tiene que ver con una ética del psicoanálisis en tanto teoría. El psicoanálisis porvenir es un modo de hacer psicoanálisis. Pero teoría psicoanalítica. No sé si ahí está hablando precisamente de la experiencia analítica o la práctica analítica o cómo entran los pacientes y cómo salen. Me parece que él usa el calificativo más para la teoría. En ese sentido sería diferente. Ahora, creo que sí sería similar en algo que, bueno, no, me voy a adelantar un poco, así que si quedan medio en el aire no se preocupen demasiado, mañana lo respondemos. No, después. No importa, porque de hecho calculo que algunos no habrán escuchado del psicoanálisis por venir en un principio, así que ya estarán en las nubes igual. Pero la idea se trata un poco de también encontrar este tipo de agujero, ¿sí? Y poder darle apertura a ese vacío. Pero no lo he pensado mucho ni sé si es una comparación muy justa ni fructífera. Sí. El psicoanálisis que estoy proponiendo es un psicoanálisis antimetafísico. La metafísica es el estudio del ser, en tanto ser, es decir, del ser. Otra manera de decirlo es del ser desprendido del tiempo, es decir, de un ser que no cambia, de un ser que no se modifica. Cuando están hablando con alguien y dice, no, porque yo soy así, es como un enunciado bien metafísico en ese sentido, ¿eh? No hay manera de que yo cambie esto porque yo soy de esta manera. Justamente creo que lo que propone el psicoanálisis es enfrentarse al ser, o sea, hacer una antimetafísica. Una antimetafísica, digamos, consecuente. Porque hay una manera de hacer una antimetafísica que igual recae en una metafísica, que sería, por ejemplo, la metafísica de la nada, que es que, bueno, entonces nada existe. Sí, o sea, lo que es una nada. Entonces, todos somos nada, entonces, bueno, quedemos en la casa llorando, ¿no? Llorando y sin hacer nada, porque igual nuestra vida no tiene sentido. Contra eso también estamos combatiendo, es lo que quiero decir, ¿sí? Porque eso también sería una metafísica justamente de la nada o del vacío. No creo que de eso se trate, ni de la metafísica del goce, ¿sí? De la metafísica de tú tienes algo dañino dentro de ti que tienes que aprender a manejar de alguna manera u otra. Esto capaz ya lo he escuchado, que hay que enfrentarse al ser en el psicoanálisis. Pero aquí yo agregué algo, que es que también hay que enfrentarse al significado. Porque quizás en el psicoanálisis la traducción del ser a la lingüística es el significado. Y ojo, poniendo énfasis en el significado, como si fuera uno. Porque obviamente si nosotros decimos mesa y se le da el significado de esto que está acá, eso también ayuda a construir un ser, ¿sí?
significante, mesa, significado. Ven cómo se desliza de una vez a cosas tridimensionales, duras, que no cambian. De hecho, no sé si ustedes han estudiado algo, filosofía muy básica, que es que, bueno, cuando se empieza a estudiar el ser, se dice, bueno, tenemos una mesa, ¿y qué es una mesa? La mesa tiene que tener 4 patas. ¿Qué pasa si le quitamos una pata a la mesa? ¿Sigue siendo una mesa? ¿Sí? ¿Qué pasa si partimos la mesa en 2? ¿Sigue siendo una mesa? Etcétera. Así como que irle quitando partes para llegar al ser de la mesa, que es aquello que si le quitas a la mesa deja de ser una mesa. Un hombre no puede ser hombre si no es macho, ¿sí? Eso es algo bien actual. Pero un hombre no puede ser hombre si no es macho. Entonces, si le quitamos macho al hombre, entonces deja de ser hombre. Y ahí también es la respuesta. ¿Qué quiere decir ser hombre? Ser macho. Acá quizás le hayan escuchado a Alfredo de ¿qué quiere decir ser hombre? Aguantar picante, que el picante no te pique. ¿Sí? No, y pudiera ser, no entraré en, ¿cómo se llama? Androfobia creo que es, pero bueno, ¿qué quiere ser mujer? No sé, ponerse minifalda o ponerse lápiz labial o no salir de la casa sola después de cierta hora. Ser sumisa pudiera ser también. Y eso, bueno, hombre y mujer, pero después también qué quiere ser psicoanalista, qué quiere ser mexicano, qué quiere decir ser católico, qué quiere decir ser, inserte acá su apellido, ¿sí? Los Morales, mi nombre es Félix Morales, los Morales somos así. No, Montiel es mi apellido materno, los Montiel somos así. Lo que me interesa es poder que ustedes vean la relación entre significado y ser. Porque normalmente la metafísica se enfoca en el ser. Me parece que nosotros tenemos también las capacidades ya para también estar pensando desde el lado del significado. Como por ejemplo cuando nosotros le preguntamos al paciente ¿y qué quiere decir ser hombre? O que nosotros también, que nosotros respondamos qué quiere decir hacer un análisis. Eso obviamente la están pasando mejor que nosotros. ¿Qué quiere decir ser analista? ¿Sí? ¿Qué quiere decir hacer un análisis? Pero entonces, ¿qué? ¿Sí? Sería la pregunta. Pues, no sé si ustedes han visto que los conceptos todos son maneras de trabajar problemas. ¿Se entiende? No es que un concepto está de repente así, como que vas por la vida y te llega un concepto. Sino que los conceptos son maneras de trabajar problemas, y si nosotros entonces sacamos un concepto, como el concepto del ser, el concepto de la metafísica, si nosotros de repente lo sacamos y no trabajamos ese problema de otra manera, el problema queda latente y se nos viene por el otro lado. No sé si aquí habrá el dicho de lo que botas por la puerta te entra por la ventana. Sí. Si no, se entiende un poco. No sé si habrá un dicho similar o si ese dicho se dice acá. ¿No? Es decir, lo que intentas desechar de alguna manera te terminas regresando porque no has trabajado el problema subyacente. Bueno, no has trabajado la raíz del problema, entonces estás quitando solo la flor, que sería decir ser. Entonces, bueno, dejamos de decir ser y empezamos a decir goce. Digamos que una de las cosas más importantes en toda disciplina es el vocabulario que uno usa. Y el vocabulario justamente se va moldeando en todas las instituciones. Entonces, puede ser que una institución vete, de veto de lo que pueda hacer un presidente para que no pase una ley, ¿sí? Puede vetar el uso de prohibir el uso de una palabra. Pero eso no significa que el problema que haya llevado al uso de esa palabra se haya trabajado, ¿sí? Entonces viene otra palabra a reemplazar ese lugar, porque el problema no se ha trabajado. ¿Sí? Acá los problemas que nosotros estamos trabajando es básicamente qué es el psicoanálisis y la mismidad, diferencia. Es un problema grandísimo.
¿Sí? Porque ¿cómo es que esto es vaso ahorita y vaso ahorita? ¿Sí? O ¿cómo puede ser que esto es marcador y esto es marcador? Este es azul y este es verde. Entonces no es lo mismo. Y además son dos objetos diferentes. ¿Sí? Si yo tuviera dos verdes de este mismo, igualitos, no sería el mismo marcador. Los dos serían marcadores, pero sería el mismo marcador. ¿Me entiende? Ese tipo de problemas son los que nosotros tenemos que tratar y que vamos a intentar trabajar un poco con el significante. Pero si no se trabaja con el significante y con el gozo, que en realidad es lo que te permite reemplazar el ser, si no se hacen esos trabajos, entonces no te sirve de nada proponer una antimetafísica. ¿O a qué problema viene el ser en el psicoanálisis? Pensemos un momento, si les parece, agarren algunas personas que tengan cerca, 2 o 3 personas que tengan cerca, y tratemos de ver a qué problemas responde el ser en el psicoanálisis. Bueno, que el ser es algo que no es posible cambiar. ¿Y eso cómo se presenta en el análisis? Por ejemplo, tenemos ideas, por ejemplo, es decir, se es un adolescente, entonces, por tanto, los adolescentes actúan de determinada manera. Una frase que hemos mencionado mucho es: el adolescente es igual a rebeldía. Entonces, de repente, bajo ese sentido, se diagnostica un adolescente. Entonces, está diagnosticando como un ser, ¿no? Claro, algo que no cambia. Ajá. Entonces, adolescente igual a rebelde, sería un ejemplo. O adulto mayor o viejo igual a depresión. O resistente en el análisis. Son frases que hemos escuchado comúnmente. Gracias. Por aquí. Entonces digo que eso va hacia el ser, hacia algo que no es posible cambiar porque está determinado por ciertas ideas o ciertos conceptos. Ok, bien. Tenemos el de la identidad. Nombraste un par más, pero voy a dar la voz a ver si alguien más aclara un par más de los conceptos que dijiste. Claro, porque el problema es que si nos metemos con un concepto filosófico, después pareciera que no tuvieran aplicación. Y a mí me interesa que podamos ver cómo, está bien, este concepto filosófico importantísimo de la sustancia, se nos presenta en el análisis, por ejemplo, a través de la identidad, de una manera muy clara, que muchas veces los pacientes nos vienen o diciendo no sé quién soy, mi esposa de 20 años me dejó y ahora no sé qué hacer. ¿Sí? Entienden que es porque antes su esposa le daba una identidad y ahora no sabe quién es. O porque saben demasiado bien quiénes son. Yo soy una persona libre que tiene que estar con los pájaros en la naturaleza. Pero tengo un trabajo de 10 a 6 en una compañía que no me permite hacerlo. Es un problema. Un problema de identidad. Sí, ¿qué más? Entonces tenemos la sustancia, sí. De hecho, todo esto es la sustancia, digamos, el ser. En verdad, nosotros tuviéramos que decir ser, pero en verdad es el ser en tanto ser. Por eso, ¿se acuerdan que lo califiqué antes? El ser en tanto ser, o el ser desligado del tiempo, como el ser inmutable. Sí, ¿qué más además de la identidad? ¿Cómo más se nos presenta el ser? ¿O qué otro problema intenta responder el ser en un análisis? La causa que propiciaron ese ser. Bueno, me surge vino a la mente la causa trabajada desde Aristóteles. Ok, pero ¿cómo sería la causa del análisis? Bueno, no me surge algo así muy claro, pero eso que comentas, que por ejemplo ayer abordábamos una clase sobre un asesinato de una chica. Entonces, en base a investigaciones se llega a la idea que el cuñado mató era cuñado, era su cuñado, la mató. Entonces, creo que la chica en una discusión le dice, es que no tienes huevos. Entonces, este factor, esta causa, igual yo le digo, no es que no fue el que le dijera que no tenía huevos, sino alguien que más se lo dijo. Es eso que causó este paso al acto, ¿no? Este pasaje al acto. Ok.
Me parece que pudiera ser, ahí capaz nos está diciendo la causa también en términos de identidad, ¿no? O, a ver, digámoslo de otra manera. Una cosa sería quién soy, para que se vea más obvio que es un problema. ¿Quién soy? Y una pregunta casi equivalente que es ¿por qué hago lo que hago? Y hay una pregunta bastante relacionada con esto, pero no quiero... ¿A quién más tenía alguna respuesta? ¿No podría ser como la transferencia también? ¿Por qué? Al momento en el que al analista se dice es que usted es o él es... Claro, pero eso también tiene que ver con quién es, quién soy, quién eres, etc. Sí. Hay otro muy grande que es ¿por qué los pacientes siguen igual o no mejoran? Es que él es así. ¿Sí? Porque se supone que en el psicoanálisis hay un cambio, pero es un cambio que tiene cierto límite y el límite de eso es el ser. Acá, por ejemplo, no sé si estuviera dentro de lo que estás diciendo ya, acá en nuestra unidad de psicología se manejan algunos maestros supuestamente psicoanalistas, se manejan mucho la idea de que con tal paciente no se puede hacer nada. Okay. Y esa es una idea que impide que nosotros realmente podamos producir algo, ¿no? No sé si entraría en alguna de esas o la suma, ¿no? Con el criminal no se puede hacer nada. Mejor hay que estar cerca de la puerta por si de repente quiere atacar. Ah, sí. Claro, eso yo lo metería todavía dentro de la identidad. Sí, porque ¿quién soy? Pero, o quién es esa persona, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Quién es? Sí. ¿Quién soy yo o quién eres tú? Sería pero este es un poco diferente porque ya es un intento de cambio que no se da, ¿sí? O sea, el paciente sigue igual a pesar de que yo he trabajado todo lo que puedo con el significante. Bueno, entonces al menos que nosotros podamos dar respuestas a esto, no nos vamos a poder, o cambiar la pregunta, ¿sí? Otra manera de responder es decir, esa pregunta es una pregunta mala por esta y tal razón, ¿sí? Pero a menos que podamos o cambiar la pregunta o dar otra respuesta, nunca podremos tener un psicoanálisis antimetafísico. ¿Se entiende por qué, no? Porque estas preguntas son directamente lo que nos llevan a ser. Entonces, si no revisamos esto, si no cambiamos esto, vamos a tener esta misma respuesta, de alguna manera u otra. Porque ven que estas son preguntas muy, obviamente, comunes en un análisis. ¿Quién soy? ¿Por qué los pacientes no mejoran? Son preguntas importantísimas. Claro, y lo otro que quería decir, esta es un poco más tangencial y no vamos a tratarla tanto. Bueno, ya lo hemos tratado un poco. Nada antes. O sea, preguntarte por qué los pacientes siguen igual o no mejoran, ¿es una pregunta que responde al ser? Claro, no responden porque tienen exceso de pulsión de muerte y eso es lo que se va a cambiar. Si respondiéramos eso, si se respondiera eso, ¿no? Claro, pero al menos que nosotros podamos responder otra cosa, seguimos respondiendo ser. O sea, digamos que nuestro impulso principal es responder ser. Entonces, al menos que hagamos un trabajo, por ejemplo, un análisis o por ejemplo, estudiando, para poder responder de otra manera, vamos a seguir respondiendo ser porque es el chip que ya tenemos adentro.
Y ese chip no se saca sacándole, o sea, a la flor, no sé, no sé cómo le digo, la maleza, la brusca. Cuando ustedes tienen un campo y ahí sale una especie de hierba mala, ¿sí? ¿Cómo se le dice acá? Sí, hierba mala. Hierba mala, Maleza. si le cortas la flor a la hierba mala va a seguir creciendo. Hay que sacarla de la raíz. Y esto es sacarla de la raíz. Porque la raíz está acá, no está acá. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. O sea, esto es la flor. El ser es la flor. La respuesta es la flor, pero al menos que se trate de la pregunta, ¿quién soy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué los pacientes siguen igual o no mejoran? Aquí yo agregaría, ¿qué hago con este paciente? Se responde, este paciente es adicto, este paciente es, tengo un caso de adicción, tengo un caso de adulto mayor, tengo un caso de adolescente. A menos que estas preguntas las logremos responder de otra manera, o las logremos cambiar de tal manera, reemplazarlas con otra pregunta, el problema del ser sigue intacto. Porque ¿cómo responder a quién soy sin ser? Es una pregunta grandísima. ¿Cómo responder a por qué hago lo que hago sin yo soy así, o porque mi padre me enseñó y ese es mi ser? ¿Se entiende lo que estoy intentando plantear? Porque no sé si quedó muy claro. De que estoy diciendo que necesitamos o reemplazar la pregunta o responderla de otra manera para poder hacer algo antimetafísico. Porque si no, justamente nos vamos a quedar con la misma metafísica pero con otras palabras. Porque no le estamos respondiendo de otra manera, ni estamos cambiando las preguntas. Sí. Entonces, lo que tú estás proponiendo es que si nosotros seguimos por este viraje de quién soy, qué hago, todas las respuestas se van a preguntar, van a ser respuestas por el ser. O sea, supongamos, llega un paciente X con una situación tal y nosotros decimos, es su responsabilidad. Entonces ahí le estamos respondiendo desde el mismo ser, ¿verdad? No estamos haciendo ninguna otra intervención. No precisamente. Lo que quiero decir es que si no hacemos un trabajo para dar otro tipo de respuesta, va a seguir haciendo una respuesta desde el ser. O sea, no basta con decir no a la metafísica. Hay que decirle sí a otra cosa, ¿entiendes? No basta con decir antimetafísica. Hay que proponer otra cosa. Porque mientras no... O sea, el único recurso con el que nosotros contamos es con la metafísica. Entonces lo más probable es que esta respuesta novedosa, brillante, creativa que nosotros demos, termine siendo metafísica también, con otras palabras, con otros conceptos, con otro vocabulario, pero que siga siendo que los pacientes no cambian. Por ejemplo, pasa mucho con la psicosis, que te voy a dar la palabra, pasa mucho con la psicosis, que pensar que la psicosis no puede entrar en un tratamiento, es decir, que la psicosis tiene un ser, que es el ser psicótico, que nunca va a cambiar. Pensar que la neurosis no puede curarse también es un pensamiento metafísico. Ojo porque, no sé, metafísico, de nuevo, lo estoy trabajando como el estudio del ser, no como los espíritus y eso, que también es otra palabra para metafísica, que normalmente, o sea que otra disciplina, por llamarlo otro saber, que normalmente también se denomina metafísica. Yo estoy hablando de lo que estudiaba Aristóteles, bla, 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 los filósofos, ¿sí? No otro espiritual. Lo que quiero decir es que tenemos que tener mucho cuidado porque el chip, o sea, es una corriente que nos lleva y nos lleva y nos lleva, y nosotros podemos intentar nadar contra corriente, pero a menos que tengamos una lancha no vamos a poder ir, ¿sí? En el otro sentido. ¿Qué me ibas a decir? No, es que Bueno, pero dilo igual, porque capaz alguien mantenga la misma pregunta. Yo estaba pensando que entonces si nos enfocamos a lo metafísico, el paciente no iba a ver un cambio en él. Como lo está explicando, sí se me queda claro la cuestión de que sí puede haber un cambio en su ser. ¿Su ser puede cambiar? Claro, a ver, su ser puede cambiar. Cambiar el ser no es muy difícil.
póngale una liguita a un adolescente cada vez que se quiera masturbar y va a dejar de ser un masturbador y va a empezar a ser un autoflagelador. O sea, eso no es problema. ¿Sí? ¿Ah? No, nomás dije, le estás cambiando nomás. Claro, le estás cambiando el síntoma, le estás cambiando el ser. Eso no es tan difícil. Lo difícil es cambiar de una concepción metafísica a otra concepción. Analista. ¿Ah? En el analista, ¿no? No tanto. Claro, yo lo llamo analista, pero bueno, es una manera de nombrarlo. Lo que me interesa, más allá de nombrarlo analista o elefante o como lo quieran nombrar, es que se vea que hay este vacío particular, del cual vamos a hablar después, pero que es una respuesta que a estas preguntas responde algo que no es de ninguna manera equivalente a ser, que de ninguna manera es una metafísica. Una manera que se ve eso bastante rápido es que hay dos, ¿sí? Normalmente hay uno, nada más. Normalmente nosotros nada más nos quedamos con uno, pero acá justamente estoy proponiendo un cambio. Acá hay, bueno, permiso, acá también ven que hay dos. Hay muchos más, si nos queremos poner a contar, aquí hay 4, aquí hay 3, más 1. Pero lo que quiero decir es que las cosas en el psicoanálisis no son de alguna manera, ni siquiera lingüísticas, que es un punto que me parece que conviene decir, que es que tampoco se trata de poner el lenguaje como absoluto, como respuesta a absolutamente todo, sino bueno, decir, pienso que está muy bien en ciertos casos decir esto no es un caso de psicoanálisis, pero no porque la persona sea pobre, por ejemplo. No. No sé cómo le dicen acá a los lugares donde hay mayor concentración de gente pobre. Villas, barrios, polígonos. Ok, no porque que la respuesta sea es que esa persona no tiene tela porque es un polígono, porque vive en un polígono. ¿Entiendes? O sea, que esa no sea la respuesta. La gente que vive en los polígonos también puede sufrir de neurosis. O sea, eso no... no sé si ese tipo de problema lo tendrán acá, que dicen, bueno, para los que tienen la clase media y la clase alta, psicoanálisis, para la gente pobre, cognitivo-conductual Sí, o se dice, si no es inteligente, entonces no. Claro. No es candidato a un psicoanálisis. Por ejemplo, no es de eso lo que estoy tratando, de hecho, no sé, de que esto nada tiene que ver con la inteligencia. Si nos pudiéramos poner bien filosóficos, etimológicos y decir, bueno, pero la inteligencia es leer entre, ¿saben? De entre, diligencia de leer, de legible, ¿sí? Leer entre, bueno, eso sí, pero no es de esa inteligencia de la cual uno habla cuando se habla de inteligencia. Entonces, de nuevo, lo que quiero hacer es quizás proponer otra cosa a la respuesta de esta respuesta, que no, perdón, empiezo de nuevo. Proponer quizás otras preguntas en vez de estas que nosotros tenemos. Sí, Félix, bueno, antes de continuar con una pregunta que hiciste, un ejemplo, entonces, ¿cuáles serían? Entiendo que no es factible decir, no es candidato a psicoanálisis porque es pobre, porque no es inteligente, no. Pero ahorita mencionaste la misma pregunta, entonces, ¿cuáles serían los casos que no son candidatos a psicoanálisis? Todo caso que no tenga este sentido, que no tenga el sentido centralizado, me siento como Mufasa, que no tenga el sentido centralizado, ¿sí? Como lo que hablamos hace un rato, entonces si no lee, si tiene un malestar o algo, entonces pues no es candidato a psicoanálisis, ¿no? Si puede claro, resolverlo, por ejemplo, pues digamos, es candidato, serían eso, ¿no? Si puede pero resolver. si le duele la muela, envíelo al dentista. Eso es un malestar, ¿sí? O sea, a mí cuando me duele la muela me pongo bastante molesto, ¿sí? Eso también es un malestar. Que el malestar venga de esto acá, ¿sí? Porque si el malestar le viene... A ver, no sé cómo practicarán eso ustedes, pero bueno, si un paciente viene y te dice, bueno, no sé cómo empezarán ustedes su análisis. A ver, cuénteme, ¿en qué le puede ayudar? ¿O por qué lo trajo por acá? ¿Por qué viene? No, nada.
mi novio me dijo que si no venía que íbamos a cortar. Ok, pero no hay nada que se le ocurra, que nosotros podamos hablar acá, no hay nada que le moleste. No, vengo porque en verdad... ¿Y qué haría si su novio le corte? No sé, me imagino que buscaría otro o algo así. Ah, bueno, ok. Pero entonces, ¿por qué viene y si le va a cortar? No, no sé, no me... Porque no quiero que me siga fastidiando. O sea, ahí estamos lo más lejos posible de esto, ¿sí? O sea, ahí no hay ningún tipo de malestar asociado a un elemento central o absoluto. Lo mismo con... si una persona está muy deprimida... capaz convenga mandarle a hacer chequeos neurológicos. O sea, creo que la neurología existe y que también nos puede ayudar. Eso no significa que no pueda también tener algo de este estilo. Pero sí quiero decir que no nos olvidemos que no toda molestia es una molestia neurótica, ni una molestia psicótica. Me echaron de mi trabajo porque el nuevo jefe... El nuevo jefe no le gusta cómo yo trabajo, me echaron del trabajo y ahora no sé cómo voy a soportar a mis niños. Señor, deje de pagarme a mí y haga con ese dinero algo más útil. Si ese es el problema, digo, porque eso no es un problema para nosotros. Creo que los problemas para nosotros son estos que tienen que ver con el ser, con la identidad, con tener un elemento aquí central, absoluto, que es lo que le provoca displacer o una molestia. Pero hay muchos que no son así, hay muchos casos que no entran en ese tipo de... Normalmente se usa el ejemplo de los niños, ¿sí? Que los niños los llevan los padres arrastrados y ellos no tienen ningún tipo de molestia así. Ahí capaz, por eso se cita mucho más a las madres, por ejemplo, a veces, porque en verdad el paciente tendría que ser ella, no el niñito. Y con el niñito, bueno, uno juega un poquito y le cobra porque... Para que la mamá se sienta cómoda. Para que la mamá siga yendo, porque puede ser que la condición de que la mamá vaya a análisis es que el niño siga yendo y que piense que el trabajo que se está haciendo es sobre el niño y no sobre la madre. Eso pasa muchísimo, o sea, es un caso como de, no sé, de esos casos bien típicos, clásicos, ¿no? Bueno, todo este rodeo para, en vez de proponer una... quizás en vez de proponer una metafísica, lo que convenga es proponer una ontología. Y aquí yo hago una diferencia entre metafísica y ontología, que es la siguiente. La metafísica es el estudio del ser, del significado, mientras que la ontología tiene que ver con qué hay o qué existe. Porque justamente lo que podemos... Ven que la metafísica es una respuesta a la ontología, ¿sí? O sea, al preguntar qué hay, se responde seres. Y después qué tipo de seres, y bueno, seres que no cambian, para decirlo de una manera más explícita. Pero también se puede responder procesos. Los procesos no son seres, son justamente cambios. Y el ser se caracteriza por no cambiar. Pero después hay cosas más interesantes que para hablar sobre si existen o no, como por ejemplo el superyo, si existe o no el superyo, si las brujas existen o no, si los números, el 1, el 2, el 3, existen o no, porque obviamente nadie nunca ha visto un número. Alguien puede ver un ladrillo, sí, obvio, los ladrillos, decir que un ladrillo no existe es como para tirarle un ladrillo. Pero los números nadie nunca los ha visto, ni los vamos a ver, o sea, es parte de los unicornios, algo que de hecho sabemos que no. Las palabras existen o no. Lo digo como para poder ampliar también un poco en la gama de las cosas que existen, que no sean únicamente este tipo de cosas, ¿sí? Sino que nos pongamos a preguntar
si las cosas cambiantes también existen, las modificaciones, los procesos. Bueno, entonces la metafísica sería una ontología, una respuesta a la pregunta ontológica, que frente a la pregunta de qué hay o qué existe, se responde: hay seres que no cambian en el tiempo, seres que no cambian. Pero bueno, creo que hay ontologías no metafísicas, como esta que estaba diciendo el proceso. ¿Sí? Pensamos que el mundo son puros procesos, entonces no habría seres. De hecho, la respuesta, no sé si ustedes saben, pero esto que se dice de nadie se baña en el mismo río 2 veces, eso sería una respuesta antimetafísica. ¿Ven por qué? Porque no es el mismo río. No hay el ser del río que hace que uno se bañe en el mismo 2 veces. Y me parece que justamente tener 2 ontologías a la vez, como estoy proponiendo acá, una ontología donde hay un elemento central, para decirlo muy brevemente, pero acá hay un elemento central y acá no. Lado izquierdo hay un elemento central absoluto, en lado derecho no hay un elemento central absoluto, entonces son 2 existencias o haberes diferentes. Entonces eso hace que de ninguna manera pueda ser una metafísica, porque no puede ser el ser del ser, porque justamente estamos diciendo que hay 2 campos de seres, 2 campos de sentido diferentes. Y ligado a esta ontología está este concepto, que es el concepto de psicoanálisis a partir del sentido y todo lo que venía hablando alrededor del sentido. Y para dar una noción básica, una definición preliminar para que podamos empezar a jugar con ella, sería la propiedad de un campo. Sí, esto por ejemplo sería un campo acá. Esto sería otro campo. Pero también puede haber un campo de fútbol, ¿sí? O un campo de amapolas. ¿Sí? Digo que no tienen flechita, tienen amapola. Y el campo de amapolas es interesante porque ¿cuándo termina el campo de amapolas? El campo de fútbol se ve, está muy bien delimitado. Pero un campo de amapolas termina donde termina de haber amapolas, o donde el dueño ha decidido que ahí se termine, porque puede ser que en esta cosecha entonces nosotros nos plantamos, pero sigue siendo el campo de amapola. Entonces sería la propiedad de un campo donde pueden aparecer o no, a ver si lo dije mal ahí también, claro, ciertas cosas, pero cosas no es una buena palabra ahí, porque ven que ya decir que hay cosas es una respuesta ontológica, ¿sí? Hay cosas. Pero bueno, hay haberes, hay, donde hay. Donde pueden aparecer o no haberes, existencias. Y ojo que estoy diciendo que el sentido entonces es una propiedad del campo, no de las palabras, ni de las oraciones. Si yo digo está lloviendo afuera, o 2 más 2 es 5, eso no tiene sentido, ¿sí? No es de eso lo que estamos hablando de sentido, sino que tendrá o no sentido dependiendo del campo donde estemos, porque más bien es el campo el que tiene el sentido. Por ejemplo, si nosotros estamos en un campo de sentido, 2 puntos de sin sentido, ¿sí? Es decir, estamos en el campo del sin sentido. Decir 2 más 2 es 5 sería un objeto que perfectamente aparece ahí. ¿Se entiende? Porque es sin sentido. ¿Sí? O sea que para nosotros no tiene sentido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o lo estoy como mareando un poco? Lo que estoy diciendo es que los objetos pueden aparecer en diferentes campos de sentido. ¿Sí? Que no es lo mismo, que puede ser que no aparezca en el campo de amapolas, pero sí aparezca en el campo de fútbol. Que no aparezca en el campo de política, pero sí aparezca en el campo de psicoanálisis. Y además quiero decir que hay muchos campos, o por lo menos más de uno, porque justamente cuando decimos que hay un solo campo es donde entramos en la metafísica, donde no hay ningún cambio posible.
No sé si vieron este dibujito que tienen a la derecha, en esta sección, que es como una especie de red. Sí, red me parece como un ciclón o algo así. Eso voy a proponer que es justamente la estructura del lenguaje, ¿sí? Y que esa estructura del lenguaje puede sostenerse así abiertamente o colapsar. Hay diferentes maneras que puede colapsar. La que a nosotros más nos va a interesar es la manera neurótica, es decir, que tenga algo acá en el centro. ¿Sí? ¿Ven la relación entre este y este, verdad? Entre el sentido de acá que habíamos dicho que era neurosis y perversión y esto que tenemos acá abajo, ¿no? Hay también algo en el centro, pero este algo en el centro, acá abajo, acá arriba, está ocupado por algo. Y esa ocupación hace que las flechas y los elementos trabajen de una manera diferente. Entonces, primero quiero hablar sobre la estructura del lenguaje y después hablamos un poco más de cómo se puede colapsar. La estructura del lenguaje está compuesta por significantes. ¿Qué son significantes? Sería entonces la pregunta, porque eso no va a resolver lo más mínimo. Acá les pongo algunas definiciones posibles, que son vaciamiento de significado y ser. No es eso, ¿sí? Una operación donde se diga no es eso, y ahí también tenemos un vaciamiento de significado y ser. X desigual a X, otra manera de decir lo mismo, es decir, que algo es diferente de sí mismo. Esto me parece que, por ejemplo, no sé todavía, pero me parece que no es escribible en matemática. No se puede, en matemática no se puede escribir X no es igual a X. Se puede escribir obviamente X no es igual a Y o X no es igual a A, pero X no es igual a X creo que no es posible en matemática. Pero capaz esa sea la diferencia más grande que nosotros tenemos entre matemática y lingüística, ¿sí? Porque justamente estos elementos lingüísticos que nosotros estamos pensando, el significante, se caracterizan por ser diferentes de sí mismos, los significantes. Y otra manera de decir esto es quiere decir. El significante es quiere decir. Ojo que no es quiere decir algo, que eso sería una representación, ¿sí? Tuviéramos una palabra que representa una cosa. Mesa, la palabra mesa representa mesa. Eso sería quiere decir algo. Pero eso llevaría a la connotación del significado, ¿no? O sea, ¿qué? No el significante no podría, o sea, podemos decir que mesa podría ser cualquier otra cosa. ¿Por qué? Bueno, o sea, podemos decir, una mesa para nosotros es de cuatro patas, pero podríamos decir que hay una mesa de dos. Ok. O sea, eso es para quién el significado. Un significado, bueno, claramente dice, bueno. Ojo porque no estoy muy seguro, claro, justo eso es en lo que no quiero que caigamos. Me parece que esa es una de las trampas que tenemos con el significante, que sería, digámoslo así, el culturalismo. Ajá. En realidad sería más perspectivismo. Para mí, mesa quiere decir cosa con cuatro patas, para mí quiere decir mesa con algo con dos patas. Podríamos decir, ¿no? Fuimos al campo, al día de campo, y en la mesa tendimos los años. Claro. Sí. Pero uno podría, ¿no? Para esta persona que lo dice, la mesa era una hilera. Ok. O simplemente un mantel que pusieron como una especie de picnic. Ajá. Pero eso lo podemos decir porque estamos en el sentido de día de campo. Ajá. Porque si es el sentido de cena importante con tu jefe, no le vas a poner la cava, ni te lo vas a tirar en el piso con un mantel. ¿Sí? Eso ahí no sería mesa. Lo que me interesa a mí decir es que primero viene el sentido y después viene la cosa, ¿entiendes? O sea, primero estamos en el sentido, incluso ahorita lo dijiste así, ahorita dijiste estar en un día de campo, estableciendo el sentido
que hay que tener. ¿Sí? Pero justamente se trata de sentidos y no de personas, ni de cosas, ¿sí? Ni de palabras. Es decir, no se trata de mesa en tanto palabra, que representa mesa, ni se trata de cosa, mesa, que es representada por mesa, ni se trata de, a mí me parece que esto es una mesa, sino que más bien se trata del sentido, día de campo, donde más bien nosotros actuamos ahí, o nos encarnamos ahí, por decirlo de alguna manera, y ahí se logra encarnar mesa como cava. Eso no es excesivamente importante ahorita, pero lo que sí quiero diferenciarlo es de las representaciones, es decir, de mesa representa mesa. Ni es algo que no quiera decir, porque eso es lo que pasa en la matemática. En la matemática no quiere decir algo. Bueno, no quiere decir. O sea, dos no quiere decir. Nadie pregunta en qué sentido dos. Entonces, primero estamos en el sentido y luego en el significante. ¿Algo así te escucha o algo así te...? Pero es que lo que pasa es que el sentido son la configuración de los significantes. Es a la vez. Más bien el significado viene a partir del sentido. Configuración la podemos pensar también como las computadoras, ¿sí? De qué hay en este lugar, o sea... cuando ustedes van a configurar su celular, le van a poner tiene el espacio, digamos así, fondo de pantalla, pero ustedes el fondo de pantalla lo pueden dejar en el default, en el que viene de fábrica, lo pueden cambiar a alguno de su gusto, lo pueden, etcétera, ¿sí? Pero justo eso es lo que me interesa decir, que si no lo cambias te va a quedar en el default, como estábamos diciendo con los metafísicos, ¿sí? O sea, hay que hacer un trabajo, hay que meterse, hay que cambiar las configuraciones para poder cambiar el fondo de pantalla, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, acá se responde de una vez, a ver si lo logramos hacer, la respuesta de si se puede analizar sin palabras o no. Es decir, a un mudo puede pasar un proceso de análisis. No es una pregunta retórica, quiero sus respuestas. Pero hay un lenguaje que dice señas, ¿no? Ok, digamos que es mucho. ¿Cuál fue la pregunta? Otra vez la pregunta. Si un mudo mocho puede hacer un análisis. Si un mudo mocho. Claro, mocho para que no pueda hacer lenguaje de señas. Claro, pero sí, ¿por qué? Porque el lenguaje no solamente está en la forma de hablar, no hay otros lenguajes. Claro, porque justamente no estamos hablando, nada de esto dice palabra. Veámoslo otra vez. Vaciamiento de significado y ser no es eso, x es igual a x quiere decir nada de eso, dice palabra. Ni dice conjuntos de palabras, ni dice palabra hablada, ni dice palabra escrita. O sea, el significante no necesariamente tiene que ser una palabra. Puede ser una palabra, sí, ¿por qué no? De hecho, pudiéramos decir que las palabras son, digamos, el ejemplo paradigmático de un significante. Como se pudiera decir, por ejemplo, que Dora es el ejemplo paradigmático de la histeria, o que no sé, que el círculo o el cuadrado es un ejemplo paradigmático de una forma. Es decir, que el círculo o cuadrado es lo que uno normalmente piensa cuando yo les digo forma, y nadie, o muy poca gente pensará un heptágono. ¿Sí? Forma geométrica. Entonces vemos como en realidad este tipo de preguntas de si se puede analizar sin palabras o no, las que se hacen la pregunta de verdad, es no entender el concepto de significante, porque no se trata de una palabra, sino que se trata de este tipo de, digamos, se puede decir de tres maneras diferentes, o de herramienta, o de corte, o de elemento antimetafísico. Más o menos tres en una, pero para poder hacerlo un poco más didáctico. Herramienta, en tanto diciéndole al paciente no es eso, se puede dar algún cambio. Corte, en tanto puede producir algo que no estaba anteriormente, como estábamos diciendo, ¿sí?
que puede producir a lo que no estaba anteriormente, como por ejemplo un elemento antimetafísico, donde X no sea idéntico a sí mismo. Y puede ser, bueno, potencialmente cualquier cosa. Puede ser una palabra, sí, pero también puede ser un gesto, un color, una cosa. Quiero desmentir, sería una palabra, o rechazar un poco, que ustedes dejen de asociar significante con palabra, porque nos limita muchísimo, nos limita a hacer un análisis de discurso del paciente, que está bien, es mucho, no tengo absolutamente nada en contra del análisis de discurso, pero no es lo mismo un psicoanálisis que un análisis de discurso. No se trata de las palabras que el analizante dijo ni las palabras que el analista dijo, sino que también hay que tomar en cuenta los gestos, los movimientos, la respiración, etc. El contexto sociocultural, el contexto de que piensen que estás en un análisis y que no estás con un amigo hablando. El contexto de que hay un análisis, porque hace 150 años no existía. ¿Era herramienta de corte y qué? Elemento antimetafísico, es decir, justamente un elemento que no sea del orden del ser. Un elemento que no sea, sino un cambio, por ejemplo. Puede ser ese momento fugaz de hallazgo, ¿sí? Cuando uno por fin logra que el paciente se asombre un poco de aquello que estaba hablando. Ahí me parece que aparece el significante. No es necesariamente ser mujer, ser hijo. Ese significante puede estar ubicado acá. Puede ser el que hace colapsar todo estos bucles. Me parece interesante escribirlo así. No sé si ustedes lo habrán visto escrito antes. Al bucle significante normalmente se le escribe así. Es como lo más común. El problema que yo veía un poco con esto es que entonces se tiende a pensar que el S1 es algo y que el S2 también es algo. Es decir, se termina, como no se han trabajado estos problemas. Otra cosa sería con qué elementos trabajamos en el análisis. ¿Sí? ¿Entienden? O sea, esto sería identidad, resistencia, diagnóstico y elementos. ¿Con qué elementos trabajamos en el análisis? Porque nuestros elementos no pueden ser del orden del ser tampoco. ¿Entienden? Tampoco pueden ser metafísicos. Eso sería un problema. Entonces por eso, esto lo hice con Fabio Vázquez, a partir de los desarrollos de Alfredo. Pensamos que, bueno, que para hacerlo capaz un poco más didáctico, entonces, ¿saben que esto es un primo? Digamos que esto sería S1 y este sería un S1 diferente pero igual. O sea, como que otro del mismo tipo. Por ejemplo, cuando se utiliza algo en el espejo, si yo estoy enfrente de un espejo, esta sería mi nariz, y mi nariz prima, por decirlo de alguna manera. En el espejo. Exacto, es la que estaría en el espejo. ¿Sí? Se pudiera desarrollar un poco más, pero no lo voy a hacer. Entonces, la idea es que esto también pueda ser una especie de bucle. ¿Sí? O sea, que se vea que el significante es un bucle, efectivamente. Porque si yo escribo nada más así, no pareciera que el significante es un bucle. ¿Sí? O sea, que estoy diciendo S1, significante 1, pero no pareciera que es un bucle. Acá me parece más obvio que es un bucle. No sé si ustedes también. Y ahí sí, o sea, pensar que sería el bucle del bucle.
Es decir, que esto se buclea con esto. Y además, esto nos da la ventaja de que así se puede ver que esto no se trata de ninguna... Porque esto, a ver... esto de alguna manera u otra nos termina armando como una especie de círculo. ¿Sí? Mientras que acá me parece que se ve mucho más claro que se trata de una máquina mucho más tórica, así como un círculo que tiene un hueco adentro. Acá también lo pudieran dibujar, pero a mí me parece mucho menos obvio. Y además acá se ven que son como bucles de bucles, anodados con bucles, etc. Una pregunta solamente. En cada significante, el uno y el primo, y en el bucle o el círculo, como, o sea, si tú lo separas ya ahorita dices un círculo, ¿lleva un orden o no lleva orden? ¿Qué quiere decir orden? O sea, que si te riges por lo que sucedió con el significante primo y el... Ojo porque, a ver, esto es un significante. Esto que estoy dibujando en verde es un significante. Esto que tengo en verde es otro significante. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Ahí está. Pero lo que quiero mostrar acá es cómo el significante se desdobla de sí mismo. Porque acá tenemos esto, Es el que me parece problemático a mí. Ustedes me pueden decir, no, Félix, a mí me parece que con esta anotación estás perfectamente bien y lo que tú estás haciendo es complicarnos la vida. Es válido, ¿sí? Pero a mí me parece que se ve un poco más claro acá. En el sentido de que el significante tampoco es uno, sino que no es una cosa, sino que es un bucle, que es algo que tampoco es sí mismo. O sea, esto sería como el x es igual a x, escribirlo acá. Disculpa, bucle que lo quieres decir como un problema. No, bucle quiero decir de esta forma. ¿O qué quiere decir? Esto es un bucle, Oh, ok. ¿sí? Que se diferencia, o sea, la diferencia más grande que nosotros tenemos que hacer respecto de bucle, porque si te digo bucle, me dijiste, ah, sí, pero capaz no estés en verdad viendo cuál sería lo opuesto, que sería lo que tenemos que poner más bien es el círculo, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque el círculo, viste que cuando lo estaba dibujando, yo partí de un lugar y llegué al mismo lugar. Pero aquí yo partí de un lugar y ¿este lugar qué? ¿Es el mismo? Sí, en cierto sentido, pero también es diferente. Ojo, porque esto no es un rompimiento, sino que lo grafico así. La realidad sería que yo hiciera así. A ver. Pensarlo quizás de alguna manera. Sería que yo empiece aquí sí, empiezo atrás, hago así, y después hago así. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, aquí empiezo atrás, voy arriba y regreso de este lado. O sea, no es en el mismo lugar en el que regreso, pero sí al mismo tiempo. O sea, en la coordenada XY, sí, pero en la coordenada Z es diferente. Entonces, es la diferencia muy grande que tenemos entre un círculo y un bucle. Que en el bucle, este lugar es un lugar muy interesante porque es el mismo lugar, o sea, pero no es el mismo lugar a la vez. Y eso me parece que es lo que a mí me interesa graficar un poco acá, donde entonces esto S1, el S1 por un lado y el S2 por un lado, cada uno de su lado es un bucle, es diferente de sí mismo. Pero claro, esto puede no pasar.
De hecho, diría que nunca pasa, digámoslo así, naturalmente. Sino que naturalmente nosotros tendemos a poner acá una especie de tapón. Esto no lo debería poner en azul. Lo voy a poner en negro. ¿Ven? En vez de dejarlo respirar, por decirlo de alguna manera, lo asfixiamos. Y esta asfixia justamente es lo que nos da la neurosis. O sea, esto sería ahora neurosis. Si lo quito, si borro todo lo negro que escribí, sería capaz analista. Pero acá, como lo estoy poniendo, y con algunas consecuencias que trae, sería la estructura o el sentido neurótico. Ven cómo nos vamos ya acercando a esto que tengo acá. Eso que está a la izquierda, ¿sí? Porque ahora ocupamos el centro. Antes no estaba ocupado. Antes acá no estaba ocupado, porque estaba vacío. Ahora el centro sí está ocupado. Y que este centro esté ocupado hace también que estas flechitas locas que habíamos puesto antes no sean tan útiles. ¿Por qué no son tan útiles? Porque entonces no tenemos que un significante no se representa a sí mismo no representa un sujeto para otro significante, sino que tenemos que los significantes representan esto. Y eso también sí representaría lo que es la perversión. Este punto negro, sí. Todo este conjunto sería el conjunto neurosis-perversión. El punto negro sería la perversión y esto que tenemos acá, que todavía vamos explicando, no es exactamente esto, sería más la parte de la neurosis. Porque lo que pasa es que no tendríamos que un significante está representando un sujeto para otro significante, sino que entonces los significantes, cada vez la flecha va poniéndose hacia acá. ¿Sí? Y acá diría que esto ya casi que no existe, sino que los significantes van representando este núcleo, lo que a veces se llama el núcleo patógeno, ¿sí? Que me interesa diferenciar de la propuesta clásica en el sentido de que me parece que se puede vaciar. El núcleo patógeno en la propuesta clásica no se puede vaciar, porque es de estructura, es natural, es del ser, del orden del ser, y no hay cambio posible. ¿Entienden cómo? Me interesa, es una pregunta. ¿Ven cómo este S1 se va más bien representando este núcleo patógeno en vez de hacer un bucle consigo mismo? Es decir, en vez, digamos que el significante se pierde su naturaleza significante, por decirlo de alguna manera. Y se empieza a volver un poco más como palabra. Sí, como palabra representando una cosa, como representación. Porque entonces ese olor a mí me recuerda a esto que me pasó, ¿se entiende? Yo nunca voy a ser exitoso en el colegio porque mis padres a mí no me dieron las herramientas que yo necesitaba para poder ser exitoso. Y todo se va dirigiendo hacia acá, en vez de hacer un bucle consigo mismo y hacer un bucle con lo otro y hacer una especie como de circulación. Esa especie de circulación sería lo que tenemos acá. Pero justamente lo que me interesa que ustedes puedan ver es como acá se puede también, acá se puede colapsar, se puede cambiar de tal manera que lleguemos acá en vez de llegar acá. ¿Se entiende eso? ¿O hay como todavía algunas dudas?